siempre es un placer el poder compartir con vosotros la palabra. Lo cierto es que me tocó un texto un poco complicado, o al menos para mí lo era. No encontraba por dónde meterle mano. Pero bueno, al final ha salido. Vamos a ver lo que ha quedado la cosa. ¿Quién de vosotros no ha perdido alguna vez algo? Todo, ¿verdad? Mientras que no eras consciente de que esto te faltaba, de lo que se te había perdido, pues vivías feliz por la vida, hasta que en el momento te das cuenta de que esa cosa tan importante te faltaba, pues entonces te volvías rápidamente a buscarlo desesperadamente, ¿verdad? A mí me ha pasado un montón de veces, sobre todo las llaves de casa justo antes de irme al trabajo, o la cartera, y no tenía luego dinero para desayunar, por ejemplo, y lo he buscado lo más rápido que he podido y muchas veces he tenido que salir pitando y bueno, a todos me imagino que nos habrá pasado algo parecido. Como estáis imaginando y como ya muchos sabéis, el texto que hoy afrontamos es el pasaje de Lucas en el que Jesús se queda atrás cuando sus padres emprenden el viaje hacia casa, él se queda en Jerusalén. Y cuando supe de este texto, hace algunas semanas, pues me vino a la cabeza en una ocasión, salvando las distancias, por supuesto. Me acordaba porque hace ya muchos años yo tenía, no recuerdo exactamente la edad que tenía, era como Claudia, quizás más pequeño, tendría entre 10, 12 años aproximadamente. Mi hermano Aarón tenía unos 4, yo le llevo 8 años. Y estábamos a la salida de un culto, allí en Jaén, y de repente, pues mis padres, mi madre sobre todo, se empieza a poner muy nerviosa y a gritar: ¿dónde está Aarón? ¿Dónde está Aarón? Yo llegaba seguramente de haber comprado chuchería en el kiosco de Felipe, que era un hermano de la iglesia que tenía un kiosco por allí cerca, y mi hermano no aparecía. Mi hermano había desaparecido. Mi madre estaba nerviosa, cada vez esos nervios iban creciendo porque el niño no aparecía. Yo ya estaba percibiendo el ambiente bastante tenso, porque digo, ¿dónde se habrá metido este niño ahora que nos vamos ya para la casa? La búsqueda no duró muchísimo rato. Al final mi hermano apareció y estaba en la iglesia jugando con otros niños, pero cuando empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a perder la perspectiva y casi que buscamos pero sin buscar, ¿no? Lo que quiero que esta ilustración que os he dado, no para nada, simplemente para que veáis o para que seáis conscientes de la angustia que supone el perder o dejar atrás algo tan importante como en este caso fue mi hermano y como en el caso de la historia de hoy, a Jesús. El texto de hoy se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículos del 39 al 52. Y si me acompañáis, creo que va a estar en la pantalla. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándole.
y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué me has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si os dais cuenta, este pasaje, este texto, empieza de la misma manera que acaba. Parece que el autor quiere decirnos o quiere resaltar algo sobre esto. Jesús tuvo una concepción milagrosa, como ya vimos hace algunas semanas, pero a partir de ahí su desarrollo desde el vientre de su madre fue completamente normal, como el de cualquier ser humano. Y aquí el autor lo deja bien claro que Jesús, dice cuando fue concebido, fue de una forma milagrosa, por lo que eso indica que es completamente divino, 100% divino, 100% Dios, pero en su desarrollo vemos que también es 100% humano. Jesús tiene un desarrollo normal. Igual que nosotros hemos sido tentados, Él también lo fue en todo. Lo podemos leer en Hebreos 4:15, que dice que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Fue un niño que tuvo que aprender todas las cosas desde su nacimiento. Incluso tuvo que aprender a obedecer a través del sufrimiento. También podemos leer en Hebreos 5:8 y dice: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Lucas tiene especial interés en resaltar, en decirnos que Jesús es completamente humano. Lucas nos dice que crecía en estatura, que nació siendo un bebé, que pasó por la niñez, que pasó por la adolescencia, que se hizo joven, que llegó a ser un hombre como cualquiera de nosotros. También dice Lucas que Jesús se fortalecía, algo que por la profesión que iba a ejercer un poco más adelante, pues le iba a ser necesario. Él iba a ser carpintero y en la época pues las tecnologías no eran muy avanzadas tampoco, por lo tanto la rudeza de este oficio requería una fortaleza física importante. Además de que en su vida ministerial luego veremos que se pega caminatas bastante importantes, por lo que físicamente era un hombre fuerte, al menos estaba bastante bien físicamente, ¿no? En ese sentido. También se desarrolló espiritualmente y su desarrollo no se limitó solo a la parte física, sino que su desarrollo también fue normal en lo espiritual. Dice Lucas que crecía llenándose de sabiduría, lo que indica que toda su sabiduría fue adquirida gradualmente. Pudo haberla tenido de golpe, porque era el Hijo de Dios, pero se sujetó a su humanidad, a la humanidad de su cuerpo, y su conocimiento fue adquirido gradualmente. Además, esta sabiduría no se limita exclusivamente al conocimiento intelectual. Fijaos que dice Job 28:28. Dice que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. También en Santiago 3:17 dice que algo sobre la sabiduría. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Jesús no nació con plenitud de sabiduría. Él creció física y espiritualmente de forma gradual. Además, Jesús tenía el favor de Dios. Dios guió a Jesús
en todo momento y lo hacía prosperar en todo. Esto era posible porque, como dice Hebreos 4:15, Él no pecó. Él decía que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero la diferencia es que Él no pecó. Su desarrollo fue completamente normal, igual que puede ser el de cualquiera de nosotros. Y como he dicho, la única diferencia es que Él no pecó. Y eso hizo que su desarrollo fuera perfecto, fuese excelente. Perdonad, pero tengo hoy una tos. Parece que Jesús tuvo una infancia aparentemente normal. Nada sabemos de ella, solamente aparte de su nacimiento, de que después de ese nacimiento y de la presentación en el templo, Lucas no dice nada. Sí sabemos por Mateo que tuvieron que huir a Egipto por la persecución del rey Herodes, que mató en la matanza de los niños. Entre medias también allí en Jerusalén visitaron los reyes, los magos de Oriente. Hasta este punto es cuando conocemos algo, cuando Jesús tiene 12 años, y desde este momento hasta que comienza su ministerio, pues tampoco sabemos nada. Y Lucas, como he dicho, está interesado en dejar claro que Jesús es el Hijo de Dios y que su humanidad se desarrolla con normalidad. Pero en medio de todo esto nos cuenta una historia, esta historia. Nos cuenta cómo Jesús es olvidado en el templo, y aquí es donde me quiero detener, ¿no? Esta historia está para decirnos algo. No está aquí por simplemente saber que Jesús estaba muy interesado en las cosas de Dios. No es la travesura de un adolescente cualquiera, ¿no? Sin más, porque no fue una travesura. Como en cualquier pasaje de la Biblia podemos extraer enseñanzas aplicables a nuestra vida. Hemos leído este texto infinidad de veces, ¿verdad? La familia viaja a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y al volver a casa, después de estar allí aproximadamente una semana, se dan cuenta de que Jesús no viaja con ellos. Buscan a Jesús hasta encontrarlo y finalmente vuelven a casa. Ahora sí, con Jesús. En resumen, muy resumido, esta es la historia que hoy afrontamos. Así que, como no podía ser de otra manera, la división de estos 3 puntos, o sea, de esta predicación, la hago en 3 puntos. Y el primer lugar es que Jesús es olvidado, Jesús es buscado y Jesús es hallado. No me he roto mucho la cabeza, ¿verdad? A veces la excelencia está en las cosas más sencillas. Bueno, pues Jesús es olvidado. Jesús viajó junto a su familia a Jerusalén. No sabemos si esta era su primera experiencia en esta fiesta de la Pascua. Sabemos que sus padres sí que tenían costumbre de ir, pero él no estaba obligado hasta que cumpliera los 13 años. Ahora tiene 12 y no sabemos si es la primera vez o no es la primera. Me imagino que no sería la primera. Solo sabemos que Jesús viaja con su familia y probablemente pues, junto con muchos más vecinos de su ciudad, de Nazaret, y de las aldeas de los alrededores, ¿no? Era un viaje largo para aquella época, para hoy lo cubrimos en 2 horas, para aquella época se cubría en alrededor de 6 días, unos 140 kilómetros, lo hacían a pie o en carrozas tiradas por bueyes. Y bueno, no se sabe exactamente la disposición de esa caravana de gente viajando. Sí que hay datos de épocas posteriores en los que las mujeres viajaban delante de esa comitiva, de esa caravana, junto con los niños. Los hombres viajaban detrás, junto con los jóvenes. Seguramente si esa costumbre estaba después de esta época, era una costumbre, pues es probable que fuese heredada de otra costumbre anterior, muy parecida. Así que imaginamos que algo así parecido era como viajaban esta gente, ¿no? Así que dispuestos de esta manera, y puesto que Jesús ya tenía 12 años, perfectamente podía haber viajado en el grupo de las mujeres siendo aún un niño, pero también podía haber viajado perfectamente en el grupo de los hombres
junto con los jóvenes. Y esto pues, explica por qué Jesús se despistó de alguna manera, ¿no? Se quedó atrás. Seguramente José pensaría, bueno, Jesús va con María en el grupo delante y tranquilo, él iba tranquilo. Y María pensaría, bueno, Jesús pues seguramente irá con José y bueno, y hasta luego nos veremos cuando paremos, ¿no? La sorpresa fue cuando pararon, después de una jornada entera de andar, alrededor de unos 25 kilómetros, llegan para descansar, se reúne la familia para comer y Jesús no está. José, ¿pero no va contigo? No, María, pero ¿no va contigo? Y me imagino que la discusión sería importante, ¿no? Jesús tenía siempre la costumbre de estar con sus padres, con al menos alguno de ellos, pero esta vez no había sido así. Esta familia fue al completo a cumplir con la tradición de acudir al templo en la fiesta de la Pascua para ofrecer sacrificio y cumplir fielmente con las cosas de Dios, pero después de todo esto se dejaron atrás al Dios de las cosas. Se dejaron al Redentor de sus vidas y al de las nuestras, ¿verdad? Lucas no dramatiza la escena, no dice que María se enfadó mucho, ni que José le recriminó a María, ni que María se puso muy nerviosa, pero yo me imagino a estos padres, ¿no? Porque yo leía esto y recordaba aquel día en el que mi madre mi hermano se despistó en aquella ocasión, y la angustia de unos padres en los que un niño de 12 años se pierde, pues tiene que ser y es tremenda, ¿no? Así que Lucas no nos dice nada de esto, pero me imagino que en el ambiente pues tuvo que haber bastante tensión. La desesperación de estos padres tuvo que ser importante. Me imagino a María, esto no es Biblia, esto es imaginación mía, ¿vale? Pero me imagino a María diciendo, ¿no? Cientos de años esperando al Mesías y ahora yo lo pierdo con tan solo 12 años, ¿no? Solamente me han hecho falta 12 años de su vida para perderlo. Esto sucedió por descuido, sucedió por dejadez, por exceso de confianza, pero el caso es que dejan atrás a Jesús. Se descuidaron por un momento y emprendieron el viaje sin él. Y en este punto me gustaría hacer un puente que llegue hasta nuestros días. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a asistir a las diferentes actividades. Cumplimos como si de una tradición se tratara. Venimos, cantamos, escuchamos la palabra como hoy o al predicador de turno y nos volvemos a casa. ¿Veis por dónde voy? Podemos caer en el mismo descuido que cayeron José y María. Podemos venir y cumplir con las cosas de Dios, pero al salir por la puerta nos dejamos al Dios de las cosas. Es fácil caer en ese mismo error, servir a Dios en algún área, asistir, aunque sea de vez en cuando, pero cuando vuelves a casa dejas a Jesús en la iglesia hasta el próximo domingo. No me imagino a ninguno de los que estáis aquí, ni a los que me estáis viendo en casa. No me imagino con una actitud pasiva, con una actitud pasiva cuando se os olviden las llaves, cuando se os pierden las llaves del coche, por ejemplo, o cuando se olvidan o se os pierden las llaves de casa, o más aún, cuando se os pierde el móvil y no lo encontráis. ¿Estáis tranquilos cuando eso os pasa? Yo creo que no, ¿no? Nos volvemos casi locos, ¿no? Buscándolo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice Juan 6:35. Solo Él hace posible que nunca más tengamos hambre. Solo Él hace posible que nunca más tengamos sed. Además, sabemos que Él es la luz del mundo y la luz del mundo que necesitamos y la luz que el mundo necesita. La luz que nos guía hacia Dios y hace posible que tengamos comunión con nuestro Creador. ¿Cómo es posible que perdamos el móvil y nos volvamos locos, pero sin embargo nos dejemos olvidados a Jesús y vivamos tan tranquilos?
cuando es tan necesario para nuestras vidas. Pues demasiadas veces esto es una realidad y es posible que pueda pasar. Vivimos envueltos por un cuerpo caído que peca. Nuestra vieja naturaleza intenta arrastrarnos para satisfacer nuestro ego, nuestro yo. El yo quiere sobresalir y esto debe de ser una señal de alerta para nosotros. Satanás quiere engañarnos, quiere que atiendan los deseos del yo, de tu ego. Y cuidado, porque va a ser muy sutil. Él no va a ir con una pancarta gigante diciéndote esas cosas. Atiende a tu yo. No, él va a ir de forma sutil, donde tú mismo te vas a convencer, sin darte cuenta de que estás dejando a Jesús olvidado. El Señor te va a alertar de algún modo, para que te percates de que Jesús ha sido olvidado y que necesitas volver a buscarlo. Cuando esto suceda, actúa como actuaron José y María. En el momento en el que se dieron cuenta, en cuanto notaron la ausencia de Jesús, lo buscaron. Búscalo. No te quedes parado, no te quedes paralizado. Lo que nos lleva al siguiente punto. Jesús es buscado. Jesús no está en esa comitiva viajera. Lo buscan por todas partes, pero Jesús no está. Así que sus padres, después de no encontrarlo por allí, deciden emprender al día siguiente el viaje de vuelta para buscarlo. ¿Por qué lo hacen al día siguiente y no lo hacen en ese mismo momento? Bueno, pues como dije antes, habían estado todo el día caminando, seguramente ya estaban muy cansados, ya estaba cayendo la tarde, ya pronto se haría de noche y un viaje de José y María solo, no sé si tendrían ya estaban los hermanos de Jesús, tampoco lo sabemos, me imagino yo que por ahí andaría la cosa, pero un grupo familiar aislado, viajando 30 kilómetros hacia Jerusalén, con la cantidad de cosas malas que pueden suceder en el camino, pues decidirían, bueno, partimos mañana y así viajamos con la luz del día, ¿no? Al final el grupo de personas pues da seguridad, ¿no? Dice el texto que encontraron al final a Jesús al tercer día pero antes, es que me perdí un poquillo. Antes, explicar esto un poquillo, ¿no? Lo de los 3 días. ¿Por qué 3 días? Bueno, pues se dieron cuenta un día, al día siguiente viajaron de vuelta y al tercer día es cuando encuentran a Jesús. Por eso dice el texto que fueron 3 días, al tercer día fue cuando lo encontraron. Lo buscaron primeramente en el entorno. Primero lo buscaron en aquella comitiva que iban, lo buscaron en los lugares cercanos, entre los viajeros, pero viendo que no estaba, pues no dudaron en volver al punto de partida, al inicio, al lugar donde estuvieron con Jesús la última vez. Eso es lógico, ¿no? Es lógica pura. ¿Dónde fue la última vez que vimos a Jesús? ¿Lo vimos en Jerusalén? Pues vámonos a Jerusalén. Y es lógico que lo encontraran por allí. Y como antes construía un puente, pues ahora me gustaría construir otro puente hasta nuestros días. Igual que José y María, es necesario que volvamos a lo básico para encontrar a Jesús. Es posible, como antes dije, que dejemos a Jesús olvidado. Nos puede suceder. Porque aunque nos pese, somos pecadores. Y de vez en cuando, pues caemos, ¿no? Tropezamos. Aunque sabemos, ¿no?, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el agua viva, pero bueno, caemos y tenemos que salir corriendo en busca en ese nuevo encuentro con nuestro Señor, con Jesús. Yo no sé cómo está vuestra vida, no sé cómo está tu vida, no sé si te encuentras perdido, si andas buscando a Jesús, si ya lo has encontrado y te aferras a Él y vives bien pegadito a Él para que no se te escapa, para que no se te escape, no lo dejas ni un segundo de tu vida para perderlo. Si es así, me alegro. Pero si has perdido a Jesús de vista,
si te has alejado de Él y no sientes nada, tengo que decirte que andas por mal camino. Satanás te ha engañado, Satanás te ha atrapado y te tiene completamente engañado. Te ha convencido de que tú, con mayúsculas, eres suficiente para gobernar tu vida, cuando eso no es verdad. Te ha convencido de que Jesús no es necesario para ti, o que Jesús no te ama, o no puede amarte, porque has cometido graves pecados, imperdonables. Pero nada de eso es cierto. Necesitas a Jesús, porque Jesús es ese paraguas que necesitamos todos ante ese juicio venidero. Muchos piensan que, bueno, en esta vida es pasajera, sí, que después de esta vida pues no hay nada, es la vida que nos ha tocado vivir, cada uno con su vida, o que si hay algo, pues bueno, si hay algo, pues como dicen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, se quedan con esa parte solamente, pues que finalmente se apiadará de nosotros, porque total, tampoco hemos matado a nadie, ¿no? Seguramente habréis escuchado esto más de una vez. Grave error, porque como dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Si piensas que eres bueno, te estás equivocando, porque no hay ninguno, ni uno solo, que lo sea. E irremediablemente todos, absolutamente todos, pasaremos por este juicio de Dios. Porque no sé si sabíais, me imagino que sí, algunos a lo mejor no lo sabían, pero seremos juzgados. También dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Así que en ese juicio venidero que llegará, aunque no lo creas, todos en ese juicio merecemos estar destituidos de esa gloria de Dios. Pero hay una forma para protegernos de este juicio, porque irremediablemente tendremos que pasar por él. En este mismo texto de Romanos, precisamente en Romanos 3:24, dice, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el paraguas que necesitamos para este juicio venidero, para este juicio de Dios, para que ese juicio pase de largo cuando estemos precisamente ante Él. Y yo ahora te pregunto, ¿dónde está Jesús? Mejor dicho, ¿dónde tienes a Jesús? ¿Lo estás buscando? ¿No lo estás buscando? ¿Lo buscas pero no lo encuentras? Si no lo estás buscando, nunca lo vas a encontrar, obviamente. Pero si lo buscas pero no lo encuentras, es porque no buscas en el lugar correcto. Te esfuerzas, pero no tienes los resultados esperados, porque lo buscas solo en los lugares cómodos, sin volver a Jerusalén como hizo José y María. Buscas sin arriesgar mucho. Buscas sin desprenderte de tu ego, de tu orgullo. En realidad estás buscando sin ganas. Yo te animo a que tomes como ejemplo a estos padres que buscaron arriesgando, dejando la seguridad que les proporcionaba el grupo para buscar el mayor tesoro que ha existido y que podemos tener y puede ser nuestro. Y esto me da pie al último punto de hoy. Porque si buscas a Jesús de esta manera, te aseguro que Jesús es hallado. José y María buscaron por todas partes hasta que finalmente encontraron a Jesús en el templo. Lo encontraron, dice el texto, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El interés y el conocimiento
que Jesús tenía en las cosas de Dios maravillaba hasta los doctores de la ley, hasta los más sabios que allí había. Jesús, desde bien temprano, anhelaba conocer más y más de su Padre, de Dios. Y ese anhelo le hacía crecer de una forma increíble, que maravillaba, de crecer espiritualmente, me refiero, hasta el punto de impresionar a estos doctores de la ley. Y en medio de esta escena es como encuentran a Jesús sus padres. Y María tiene que preguntarlo: hijo, ¿por qué me has hecho esto? Imagino que ella pensaba que es que había sido por rebeldía. Pero es curioso que pregunte esto, porque no es Jesús el culpable. Son ellos los que se fueron sin Jesús. Jesús estaba en el mismo sitio donde estaban. El uno por el otro, la casa sin barrer, como dicen, ¿no? José pensó que María lo llevaba y María pensó que José lo llevaba. Al final los culpables fueron ellos los que olvidaron a Jesús. No fue Jesús en rebeldía el que se quedó atrás. Y la respuesta de Jesús fue extraordinaria: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras son las primeras palabras que se registran de Jesús, y desde el principio él tenía muy claro cuál era el propósito de su vida. Y estas palabras son reveladoras porque indican claramente dónde hay que buscar si quieres encontrarte con él. Jesús está en los asuntos de su Padre. Lo estaba entonces y lo sigue estando ahora. Si buscas a Jesús y no lo encuentras, es porque no lo estás buscando en el lugar adecuado. Debes de saber que Jesús está en su templo. Y su templo está donde se predica su palabra, donde es adorado con vida entregada a su causa en espíritu y en verdad. Jesús está en las personas que hacen su voluntad, que se niegan a sí mismas. Si no lo has encontrado es porque no has buscado en el sitio correcto, porque Jesús sigue estando en su templo. José y María, después de escuchar las palabras de Jesús, no entendieron nada de lo que les dijo. Es curioso, ellos en ese momento no entendieron lo que Jesús decía, pero tenían claro, eso sí, que no volvían a Nazaret sin Jesús. Ahora sí se agarraron fuertemente a él. Y Jesús, aunque anhelaba quedarse aprendiendo más de esos doctores de la ley, de seguir preguntando cosas acerca de su Padre, dice el texto que se sujetó a José y a María, se sujetó a sus padres. Como dije al principio, Jesús aprendió también a obedecer. Y esta es una de las experiencias en cuanto a la obediencia de Jesús. Esto es algo también de lo que se puede aplicar a nuestras vidas y debemos tomar nota. José y María habían sufrido 3 largos días mientras estaban separados de Jesús, pero cuando lo encontraron, no dudaron en llevárselo de vuelta a casa. ¿Cómo lo haces tú? Una vez encontraste a Jesús, ¿te separaste de él con facilidad? ¿O te aferraste como si te fuera la vida en ello? Que en realidad es que nos va la vida en ello. Toma en cuenta a Jesús en cualquier área de tu vida. ¿Jesús acompaña en todo o en nada? Así que ten esto muy en cuenta. No puedes apartar áreas para el disfrute de la carne y otras partes para Jesús. No puede ser que viva una vida que no toma en cuenta a Jesús para nada en absoluto, pero luego reserve 1 hora y media los domingos para venir a cantar unas cuantas canciones bonitas, para escuchar 30 o 40 minutos de predicación y para poner buena cara delante de las personas. ¿Estás creciendo
¿Está creciendo Jesús en tu vida? Dice el texto que Jesús crecía. Y lo hacía porque estaba en contacto con el Padre a través de su creciente anhelo por la Escritura. Lo hemos visto aprender en el templo y todos quedaron maravillados al escucharlo. Si Jesús está en un lugar de preferencia en tu vida, inevitablemente Jesús está creciendo y te está haciendo crecer a ti. Eso es impepinable. Y si no es así, pues estás retrocediendo, y si retrocedes, pues algo está funcionando mal. Aunque no quieras reconocerlo, sientes que todo se desmorona a tu alrededor, crees que todos quieren destruirte, no tienes paz y hay amargura en tu corazón. Y los que están a tu alrededor, pues, o los que están a nuestro alrededor son los primeros que ven estas cosas. Dicen que la cara es el espejo del alma, el reflejo del alma. Pero en realidad no siempre es así, ¿verdad? A veces somos excelentes actores, dignos de ser galardonados con un Oscar al mejor actor, protagonista. Lo que sí que es verdad es que nuestras obras sí que son el reflejo de lo que somos. Podremos disimular quizá durante un pequeño espacio de tiempo, pero al final es imposible de sostener en el tiempo estas buenas obras. Y al final las buenas obras humanas, sostenidas por nuestra humanidad, se caen rápidamente. ¿Recordáis el versículo que leí de Santiago 3:17? Que decía acerca de la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si esto no es algo que en cierto grado mínimo no te define a ti, vuelves a tener un problema. Pregúntate, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde tienes a Jesús? Porque si Jesús está, estas son las características que definen a Jesús. Como vimos al principio, estas son las características que definen a Jesús. Si esto no te está definiendo a ti, algo está pasando. Debes de volver al principio y buscar a Jesús. Necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Sin Él nuestras vidas son una ruina. Sin Él andamos muy perdidos. Sin Él, ¿cómo nos vamos a presentar ante el juicio de Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos? No esperes a que sea demasiado tarde. Mientras te lo estás pensando, está haciéndote daño a ti, primeramente. Y seguro que estás haciéndole daño a la gente que tienes a tu alrededor, a tus familiares, a tus amigos, a tus hermanos en la fe. No pienses que eres un caso perdido, porque no hay casos perdidos para Dios. No hay casos perdidos de personas que llegan arrepentidos de corazón a los pies de Cristo y no sea perdonado. Todo el que llega arrepentido de corazón a sus pies es perdonado. No hay causas perdidas para Él. No hay nada imposible para Él. Pero sí es verdad que es necesario que tú hagas tu parte. Vimos la semana pasada que Él te pregunta, como le preguntó a este paralítico en el estanque de Betesda, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? ¿Cuál es tu respuesta? Si tu respuesta es sí, pues ya sabes, aférrate a Jesús y deja que crezca en ti y no lo dejes olvidado nunca más. Permite que Jesús gobierne tu vida. Desde esa cosa más insignificante que tú no crees importante, a la decisión más importante que debes de tomar. Aunque algunas de las cosas tú no puedas llegar a comprender, como le pasó a José y María. No lo entendieron. Alguna cosa no entenderás, pero aférrate a Él.
y vuelve a casa con Él de la mano. Hermano, hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos, no nos vayamos sin Jesús, no salgamos sin Jesús a la calle. Y si ya lo tienes, deja crecer a Jesús en tu vida. Amén.